Una feliz mañana para Jeff, Kimberly, José Franco, bienvenidos. Vamos a dar un minutito para que puedan conectarse los compañeros, por favor. Bueno, vamos a continuar entonces, chicos. Vamos al inicio. Se recuerdan que en la clase anterior hablamos acerca sobre un rostro para el terrorismo. Les explicaba, ¿verdad? Que no solamente en otros países nosotros hablamos de terrorismo, hablamos en todo el mundo, siempre y cuando, ¿verdad? Cuando atente contra la sociedad, contra la misma población. Entonces, pues este tema, ¿verdad? Lo discutimos en la clase anterior. Había quedado, ¿verdad? Como tarea empezar el desarrollo de sus actividades que ustedes van a concluir en esta semana. Y vamos a comenzar pues con otro tema. Ahora tenemos un siglo de independencia. Todos los países de por sí siempre han desarrollado estos aspectos. En un momento determinado vamos a entender que la sociedad pues necesita, ¿verdad? Pasar de fases en donde el mismo grupo necesita establecer reglas, medios, un sistema estrictamente, y que siempre va a existir un factor dominante dentro de este sistema. Por lo tanto, así como vimos, por ejemplo, el inicio y el desarrollo de los mayas de forma antigua, pues se va a presentar esos cambios que yo manifestaba, ¿verdad? Y surge lo que es un siglo de independencia. Vamos a encontrar que vamos a tener, por ejemplo, ciertos rasgos característicos con otros grupos sociales, por ejemplo, con el que tenemos mucha cercanía, no solamente en el índice territorial, sino también en este aspecto sería México, porque sufrimos, ¿verdad?, la invasión española casi en las mismas fechas, en la misma modalidad, por los hermanos corteses. Ya nosotros establecemos, ¿verdad?, de estos elementos. Muy bien. Para dar inicio, entonces tenemos que el siglo XIX inició bajo la sombra de una primera revolución industrial. Los efectos de las apenas culminada la revolución francesa y la influencia de la recién estrenada en principios de la ilustración. Dijimos que la ilustración es aquel evento que nosotros vamos a tener, ¿verdad? Como que las personas, saben, los ojos, ¿verdad? Ya se iluminaron y tienen conocimientos distintos. El sentimiento de libertad e igualdad primaba y mayoría de los movimientos independentistas contra las monarquías estaban por estallar. En América circulaban las mismas inquietudes generadas por el nuevo patrón de pensamiento que estos acontecimientos influyeron en cada sociedad. ¿Se recuerdan ustedes, tal vez, verdad, años atrás, cuando se hablaba mucho del inicio de la pandemia? Se escuchó que comenzó, ¿verdad?, en varios países, y nosotros solo escuchábamos todo lo que se desarrollaba, que se había difícil. Cuando, pum, de repente, ¿verdad?, ya lo teníamos más cerca, se escuchaba que ya estaba la presidencia en México, cuando en un momento determinado, ¿verdad?, en marzo, se establece que también hace bueno
Todos estos acontecimientos tienen mucha importancia, relevancia a nivel mundial, y tarde que temprano nos vienen a afectar. Nos afectan cosas positivas, nos afectan cosas negativas, y por eso es en algún momento para ilustrar, ¿verdad? De esta forma, pues vamos a establecer que con la revolución industrial también sus impactos a nivel mundial, específicamente en Europa, pero que vienen a sumarse acá, ¿verdad? En el territorio centroamericano. En 19 fue el ciclo de cambios notables que decidieron en América lo que hoy en día se establece, ¿verdad? Como un país independiente. Por lo tanto, se establecen límites geográficos de cada uno de ellos. Vamos a establecer que antiguamente para nuestro continente americano, pues no había una división, ¿verdad? Hasta que ya surge la independencia, es que se establecen límites y en Centroamérica, pues se como territorio nacional, pues tiene un límite. Entonces, sí, los cambios políticos y económicos. El Estado moderno nació con la Revolución Francesa, cuyos preceptos incluían la soberanía del pueblo y el elemento fundamental de la voluntad popular en la formación de un gobierno. La serie de tendencias que se denominan en principios de la historia nacional fueron influenciadas por los principales, en este caso, ¿verdad? Elementos de esta revolución que mencionamos. Haití abrió el ciclo de las independencias en 1804. Nosotros recordamos la nuestra, ¿verdad? Oscila entre estas fechas, en 1821. Entonces, vea cómo se establece la primera y se convirtió en la segunda nación africana después de los Estados Unidos, que se liberó del dominio colonial. Luego, en tan solo 16 años, pasa a ser Ecuador, Colombia, México, Chile, Bolivia, Venezuela, Argentina, Uruguay, Perú, y después nos habla de Centroamérica. En Centroamérica todavía se suma Bolivia y después, ¿verdad? Que se independizaron todos estos de España. Más, dice tardíamente lograron su libertad la República Dominicana y Cuba. Aquí está lo que viene. Como ya dijimos al inicio, ¿verdad? Ay, nosotros estamos buscando que surge esto, ¿verdad? En otros países, en otros lugares. Pues nosotros también lo podemos lograr, ¿verdad? Y entonces así es como viene, ¿verdad? De un país a otro, vean cómo pasan los años y así es como lo van a mencionar. Dice entonces, en esta época vio la consolidación del capitalismo como modelo social y económico. La propiedad privada de los medios de producción, el principio del libre mercado y la reducción inicial del Estado en la economía caracterizaron las prácticas de este modelo. ¿Qué significa? Que se estableció que lo único que es mi propiedad, ¿verdad? Mi pertenencia, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. Pero en un momento determinado yo voy a buscar un mercado para poder generar más economía. Por otro lado, el acelerado desarrollo del capitalismo excesos dieron lugar al surgimiento del socialismo en la corriente opositora. Nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, que tiene los recursos económicos, las tierras, todo, en esa posición, y vamos a encontrar a los dos grupos, ¿verdad?, inferior, pues definitivamente se desabate, ¿verdad?, no cubre. Entonces vamos a encontrar un opositor para que todos estemos en el nivel. Claro, vamos a entender que eso no siempre va a poder surgir, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos esas contradicciones dentro del sistema social. Dice entonces que también en la época del liberalismo, que promovía las libertades individuales, de pensamiento, de expresión, la reunión y la religión. Si nosotros recordamos en los años anteriores, ¿cierto?, en el área que se establece, ¿verdad?, cuando surge a inicios, lo que fue los mayas, pues ellos vivían también castigados, es decir, en grupos también estratificados,
esto indicaban pues, que cada uno tenía una posición dentro del sistema social y que no todos tenían acceso a los mismos recursos. Cuando surge la invasión de los españoles, ¿verdad? Se quedan a sometimiento. Entonces ellos no tienen derecho, ¿verdad?, a pensar, no tenían una expresión, no podían tampoco profesar la religión porque sabíamos claramente que tenía que ser la religión católica. Y entonces cuando nos dice, ¿verdad?, ya una libre reunión, una libre religión, presenta cambios rotundos. La igualdad ante la ley, el derecho de voto, el respeto. Igualmente vamos a entender que el voto solo lo podían emitir las personas que sabían leer y escribir, pero que tenían un grado o una posición elevada, hombres específicamente, mujeres no. Luego fue cambiando esta situación. La invasión napoleónica en España en 1808, que constituyó a la monarquía absoluta, perdón, que sustituyó a la monarquía absoluta por una constitución, es decir, la constitución de Cádiz, aunque poca duración de 1812 a 1814 fueron en América, pues los criollos quienes adquirieron estos derechos políticos. Yo dije al inicio, mayas, relegados, invasión colonial de los españoles, instauración del régimen colonial, por lo tanto todos los españoles eran los dueños, ¿verdad?, de todo prácticamente. Pero en América también recordemos que nacen aquellos hijos españoles en el territorio guatemalteco y por lo tanto se le van a determinar como creencias. Y ellos también estaban, aunque usted no lo crea, relegados por parte de los padres. Cambia esa situación y ahora se instaura los derechos para esa situación introdujo cambios importantes, la libertad de la imprenta y la expresión, la igualdad ante la ley, la impresión de institución. Cuando estamos hablando de una situación injusticia, hablar que usted va a ser condenado a algo, yo no fui, vea y revise, ¿verdad?, las pruebas, no, fue acusado, lo sentencio, es culpable. Eso es algo injusticia. La libertad económica y comercial, el sufragio y los derechos. La monarquía absoluta se restableció posteriormente por estos acontecimientos que propiciaron la independencia de las colonias americanas. Como sabemos, ¿verdad?, que solo existía un dueño para todos, pues ya se había cansado las personas, ¿verdad? Entonces, todas esas manifestaciones de cambios que son necesarias para poder instaurar este sistema del cual estamos hablando. Por lo tanto, la Nueva España, es decir, en México, inició su proceso de independencia y duró desde el Cristo de Dolores el 16 de septiembre de 1810. Y acá viene, ¿verdad?, esta parte que yo les mencionaba. En el 10, luego, ¿verdad?, en 1821, se independizó otro de Centroamérica. Y ahí, en 1821, es el que inauguramos nosotros como guatemaltecos. ¿Dudas al respecto con lo que nosotros estamos desarrollando, joven? Entonces vamos a avanzar. Tenemos la independencia central. Entonces acá, les decía, ya vamos nosotros a adentrarnos al territorio que nos compete. A inicios del siglo XIX, los pesados sistemas de cargas tributarias y trabajos forzosos. Cuando nosotros hablamos de tributos, se recuerdan que en primaria ustedes vieron, ¿verdad?, que Colón salió a hacer sus expediciones, pero lo que él llevaba, ¿verdad?, era ir a traer los objetos valiosos de otras tierras, como se hizo a la corona. Cuando se instaura, ¿verdad?, la invasión española, que lo que hacen, pues los mayas quedan en calidad de esclavos para los españoles que tienen que trabajar de forma forzada. Todos esos tributos, ¿verdad?, tienen que ser llevados a España, como la encomienda, el repartimiento de indios, ¿verdad? Así literal, como si no se lo establece, repartir grupos de personas para ir a trabajar así.
había provocado innumerables motivos de vaciamiento y observaciones sobre los indígenas y las casas, que casas donde todavía surgían, ¿verdad? Los distritos, los mulatos, los campos, las clases menos favorecidas de la sociedad colonial, a pesar de que había también que tampoco se eran relegados, no se les daba la importancia. Entonces acá es donde empieza, ¿verdad? A observarse estos elementos. Nuevo Guatemala de la Asunción, San Salvador, Comayagua, Granada y León concentraban el pequeño porcentaje de las familias, controlaban el sistema económico de Centroamérica colonial. El trabajo del indígena impulsaba los bloques de la economía colonial y eran procesados por esas diferentes formas de trabajo forzoso. Como mencionamos acá en esta parte, donde dice la encomienda y el repartimiento, pues no se establece más, ¿verdad? Que entregarle a una persona, un grupo de personas, para que puedan trabajar a su servicio. No necesariamente van a tener que pagarles, ¿verdad? Por eso era un trabajo forzado. Las actividades productivas principales eran el cultivo de esqueletos para la obtención de la anís y la cría del ganado vacuno. Acá, por ejemplo, cuando nosotros decimos el desarrollo de la niña, la creación, la verdad que nos sirve para pintar estas cosas, la cría de ganado vacuno, le seguía el orden de la importancia, las plantaciones como eran los frutos, el trigo, el algodón, el tabaco, era uno de los principales elementos. No hablamos todavía de exportación porque todo lo que podían encontrar, ¿verdad? Todo lo que podían cosechar, pues era tributo, ¿verdad? Este sistema agroganadero estaba en manos de una pequeña élite social representada por los blancos, que eran los criollos y los peninsulares. Cuando hablamos de criollos, ya dije que son los hijos españoles nacidos en Guatemala, y cuando hablo de los peninsulares, son de otras regiones que vienen basadas en comercializar los territorios, quienes conformaban alrededor del 25% de la población. El poder y la participación en puestos de autoridad también estaba limitada y era exclusiva, ¿verdad? De los blancos controlaban esa regencia, las gobernaciones, alcaldías mayores y corregimientos. Cuando nosotros hablamos de todas estas autoridades, vamos a entender que estas autoridades estaban para regir toda la población. Sin embargo, aunque habían hijos españoles, ellos no podían acceder a este tipo de trabajo. Entonces, el plan pacífico de independencia para algunos historiadores, las sublevaciones y la situación conflictiva de la década de 1910 preocupó a los miembros de la oligarquía de Guatemala, pues tenían el poder de los privilegios económicos que el pueblo declaraba la independencia. Entre ellos se encontraba la influencia de la familia Isicena, que promovió la formulación del Plan Pacífico de Independencia, documento que se transformó en prototipo del Acta de Independencia. El historiador nicaragüense Horacio Cabezas establece el objetivo del plan en su libro Independencia Centroamericana, gestión y ocaso del Plan Pacífico. Pues lógicamente no era, ¿verdad?, bueno para los que estaban en el poder que las personas se independizaran, porque iban a ser libres, independientes. Por lo tanto, ¿verdad?, ya no iban a tener ese sometimiento sobre ella para trabajar de forma gratuita, de forma forzada, y ver, ¿verdad?, cómo iban ellos a seguir encontrando Acá nos dice crear condiciones políticas adecuadas para que las mismas autoridades del Reino de Guatemala fueran las que decidieran la separación en forma pacífica de la monarquía española y solicitaran ayuda militar a sectores conservadores y al alto clero de México. Recuerden que dijimos que la Iglesia Católica estaba fundamentada dentro del poder y tenía mucha potestad. En su momento también, cuando dijimos que era inconstitucional, vamos a encontrar que
Algunos de los fundamentos católicos eran establecer que la persona que fuera mala tenía que ser culpable de todo. Sí, no había más. Acá, entonces nos dicen que estaba involucrado, ¿verdad?, el clero también dentro de los mismos, o la toma de decisión. El pequeño grupo de oligarquías guatemaltecas no tenía la intención de crear una revolución, ni tampoco la transformación del sistema económico, sino más bien perpetuarlo, es decir, que fuera eterno, ¿verdad? El temor de las sublevaciones, motines y levantamientos, los vecinos a buscar la emancipación política que prometa en favor de sus intereses. El 15 de septiembre de 1822 se celebró la planificada Junta Federal en el Real Palacio, donde donde son 13 de los 53 delegados que firmaron, ¿verdad?, este acta de independencia. La Junta General decidió la formación de un congreso a reunirse el mismo 1 de marzo, ¿verdad?, de la facultad de los CP, de forma definitiva el proceso de independencia, lo cual dejó a un Estado incompleto. Recordemos que existía un sistema y por lo tanto fue abolido para instaurar otro tipo de sistema. ¿Dudas al respecto? No, señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, vamos a continuar y voy a dejar estos minutitos para que estén, por favor, en su cuaderno de desarrollo. Un resumen del rostro de lo que es un rostro para el terrorismo de Estado. Se recuerden que les dije que esta parte que está acá lo tienen que desarrollar. Entonces también vamos a darle paso al mismo, un siglo de independencia, y vimos la independencia de Centroamérica como tal. Lo que es Centroamérica Independencia lo vamos a ver en la siguiente clase. Por favor, aprovechemos el tiempo para trabajar las actividades que están en plataforma. Por favor, trabajemos en cualquier situación, pues pueden hacérmelo saber.
Los jóvenes que pongan una película para mañana pueden pasar a su siguiente clase y nos escuchamos pues el próximo día de clase. Feliz día para todos. Adiós, señor. Gracias igualmente.